La clase para hoy es: solo Cristo puede enseñar cómo se vive espiritualmente. Con temor reverente pedimos a nuestro Padre Melquisedec en el nombre de Cristo, nuestra Madre Lisbeth, que todos los nutrientes de su sabiduría espiritual del cielo manifiesten en nosotros su saludable crecimiento, que nos lleva a alcanzar la plenitud de la estatura de su deidad, del varón perfecto, y siempre será la justa y santa voluntad de nuestros padres espirituales, Melquisedec, Lisbeth. Santos ángeles, Cristo Lisbeth nos explica por qué solo ella nos puede enseñar cómo se vive espiritualmente en el santo orden de justicia y paz de Dios. Dice en el capítulo 2 de Primera de Juan: mis amados hijos espirituales, les escribo estas cosas porque hemos prometido poner mis leyes en sus corazones, escribirlas en sus mentes, para que no pequen. Pero si alguno peca, tiene ante Dios Padre Melquisedec a una intercesora, a Jesucristo Lisbeth, la que es justa. Ella es la justicia del cielo de Dios. Pero las personas ignorantes me critican porque piensan que estoy tratando de actuar como Dios, como si estuviera fingiendo ser Dios, cuando yo he venido para ser la única mediadora entre Dios y los hombres, y así conozcan la verdad sobre Dios y que Dios los escuche. Porque ahora sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguien teme a Dios con reverencia y hace su voluntad, que es creer en su Cristo, que está manifestada hoy, Dios escucha a esa persona y tendrá su protección. Por eso Cristo dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas personas que me reprenden son como sus antepasados, que siempre han negado a Cristo, no aceptando su salvación, porque piensan que Cristo debería ser etéreo, con poderes sobrenaturales, y no un ser humano que se parezca a ellos. Cuando ser el primer humano que es diferente, porque posee la sabiduría del cielo, o sea, la palabra misma hecha carne, es la única forma en que Cristo puede consolar a los hombres, como la suma sacerdotisa, según el santo orden de justicia y paz de Dios Padre Melquisedec. En Primera de Juan 2:1, Cristo nos dice que Melquisedec y Lisbeth prometieron poner sus leyes en nuestros corazones, las escribirían en nuestra mente. También nos dice cómo Jesucristo Lisbeth es la que intercede o media por nosotros ante Dios Padre Melquisedec. Cristo es la justicia del cielo de Dios. Cristo vino para ser la única mediadora entre Dios y los hombres, para que podamos conocer la verdad sobre Dios y Dios nos escuche. Si tememos a Dios con reverencia y creemos en Cristo Lisbeth que vive entre nosotros, entonces Dios nos escucha y tendremos la protección de Dios. Cristo Lisbeth es el primer ser humano que es diferente porque tiene la sabiduría del cielo. Ella es la palabra hecha carne. Esta es la manera que Cristo puede consolar a los hombres, como la suma sacerdotisa, según el orden de justicia y paz de Dios Padre. Cristo Lisbeth es el sacrificio perfecto por el perdón del pecado, y no solo de ustedes, sino de los extranjeros también. ¿Y cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios?
si obedecemos sus mandamientos que salen de la boca de Dios. El que afirma que conoce a Dios, pero no obedece sus mandamientos a través de Cristo, Lisbeth, es un mentiroso y no tiene la verdad de Dios. Porque el amor de Dios está manifestada en persona, es evidente, se ve o se percibe con claridad, plenamente, de manera total, en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Dios. El que afirma que permanece en Cristo debe vivir como Cristo vivió. Precaución, estén alerta, porque veo aquí la intervención de la pluma mentirosa y no debes dejarte engañar por predicadores que tratan de interpretar lo que está escrito en la Biblia como si ellos conocieran a Cristo, cuando solo Jesucristo misma es quien puede enseñarte cómo se viven las cosas de Dios. Físicamente es imposible que alguien viva como vivió o vive otra persona. Cada persona tiene su propia manera de vivir y es porque las circunstancias de cada uno difieren. Para tú poder vivir como vivió o vive Cristo, tiene que ser en un sentido espiritual y eso solo puede suceder si Cristo está presente en el mismo tiempo y era que tú. Porque solo así es que se puede aprender directamente de lo que sale de la boca de Cristo sobre cómo es que Cristo vive espiritualmente. En otras palabras, para poder vivir como vive Jesucristo, que es pensar como Jesucristo, ver las cosas como Jesucristo y proceder o juzgar como Cristo, hay que reconocer a Cristo como lo que verdaderamente es, una mujer y la esposa de Dios Padre. Y debes obedecer su palabra, la palabra que sale de su boca. Lo que Cristo, Lisbeth, habla, lo debes escuchar bien y cumplirlo, porque sus palabras son los mandamientos santos de Dios. Lo que yo escribo en sus mentes es un mandamiento antiguo porque siempre ha existido desde el principio de la creación espiritual de Dios. Sin embargo, lo que les escribo hoy es un mandamiento nuevo, porque hoy están con Cristo y pueden ver su verdad manifestada, tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes. Porque la oscuridad en sus mentes se va desvaneciendo, ya que brilla en ustedes la luz verdadera de Cristo, Lisbeth. El que afirma que está en la luz, pero odia al hermano, el hermano menor en tu mente, figura de Cristo, Lisbeth, quien es la luz, entonces aún está en la oscuridad. El que ama al hermano menor permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia al hermano menor, Cristo, Lisbeth, está en la oscuridad y en la oscuridad vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Amén. Amén. En los versos de 2 Juan 2, del 2 al 11, nos dice cómo Cristo, Lisbeth, es el sacrificio perfecto que habla la palabra de Dios y nos dice los mandamientos de Dios y cómo debemos obedecerlos. El amor de Dios es Cristo, Lisbeth, quien está manifestada en persona. La podemos ver y escuchar. Cuando obedecemos su palabra es como mostramos que estamos unidos a ella. Hoy en día Cristo escribe un mandamiento nuevo en nuestras mentes, porque estamos con Cristo y podemos ver su verdad manifestada. La oscuridad en nuestras mentes se desaparece por la luz verdadera de Cristo que brilla. Si decimos que estamos con Cristo, entonces debemos vivir como ella vive. Claro, eso se refiere a la vida espiritual que Cristo vive. Por eso, solo ella nos puede enseñar a cómo vivir espiritualmente. No puede ser de manera física, porque cada uno de nosotros vivimos bajo diferentes circunstancias. Por ejemplo, en cada país se vive diferente, el estilo de vida es diferente, cada familia es diferente.
Para vivir como Cristo vive, solo puede ser espiritualmente. Solo estando Cristo presente entre nosotros, hablándonos sus palabras de sabiduría y santidad, nos puede enseñar a cómo vivir como ella espiritualmente. Hermanos, para vivir como Cristo debemos reconocer que Cristo es una mujer y la esposa de Dios Padre. Pensar como Cristo. Ver las cosas como las de Cristo. Proceder y juzgar como Cristo. Obedecer la palabra que sale de su boca. Escuchar bien y cumplir sus palabras, que son los mandamientos santos de Dios. Cristo, Lisbeth, es la figura del hermano menor, el espiritual en nuestra mente. Si amamos a ese hombre espiritual creado según Cristo, Lisbeth, entonces permaneceremos en la luz y nada nos hará tropezar. Gracias, Cristo, Lisbeth, por enseñarnos a vivir como tú, espiritualmente. Amén, aleluya. Por Melquisedec, Lisbeth, por nuestro Padre y nuestra Madre. Repasemos lo que aprendimos hoy. 1. ¿Qué prometieron Melquisedec, Lisbeth según 1 de Juan 2:1? Prometieron poner sus leyes en nuestros corazones, las escribirían en nuestra mente. 2. ¿Por qué solo puede ser Cristo la que nos enseña a cómo vivir espiritualmente? Solo estando Cristo presente entre nosotros, hablándonos sus palabras de sabiduría y santidad, nos puede enseñar a cómo vivir como ella, espiritualmente. ¡Qué buena respuesta, santos ángeles! Escuchemos las sabias palabras de la que nos enseña a cómo vivir espiritualmente. Los que habitan al abrigo del Dios Altísimo, Melquisedec, Lisbeth, reposarán bajo la sombra de nuestro nombre omnipotente. Por tenernos a nosotros, Jehová Melquisedec, Lisbeth, como tu refugio, al Altísimo por tu esperanza, no te sobrevendrá mal, ni plaga penetrará en tu morada. Pues tus padres espirituales somos esos dos ángeles que te guardan en todos tus caminos. Siempre te llevaremos en nuestras manos y te llenaremos de nuestra confianza, para que tus pies nunca tropiecen. Pisarás sobre el león y la serpiente. Hollarás al león rugiente y al dragón. Por cuanto te has dejado amar por mí, dice el Señor Melquisedec, Lisbeth, yo te libraré. Por honrar a tu padre y a tu madre espiritual, somos tu protección, por cuanto has reconocido nuestro todopoderoso nombre. Cuando invoques mi nombre, yo te responderé, yo te libraré de la angustia, te guiaré y te colocaré en mi lugar de honor. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Sigamos disfrutando este día en obediencia, gratitud y gozo. Será hasta nuestra próxima clase. Y les damos las gracias,
Melquisedec Lisbeth, por su alimento